El Trickster en la Ciudad de las Almas capítulo 7. El sustituto y el Trickster, primera conversación real. Ichigo Kurosaki llegó a la tienda Urahara 3 días después. No solo vino con Rukia un paso detrás, con esa postura de alguien que ha tomado una decisión que no le gusta completamente pero ha decidido que es la correcta, lo cual Ren reconoció desde la ventana de la trastienda como una distinción importante. No era arrastrado. No era convencido. Era alguien que había evaluado sus opciones y había llegado a la conclusión de que esta era la menos mala, y estaba cargando esa conclusión con toda la incomodidad que merecía. La firma naranja ardía diferente que la primera vez que Ren la había visto en el patio de la escuela. Más estructurada. Más densa. Con esas capas que había adquirido la noche del Oyou y que los 3 días siguientes habían ido asentando de una manera que el tercer ojo de Ren catalogó como: el poder está encontrando su forma. No entrenado todavía. Pero ya no completamente bruto. Como agua que ha encontrado el cauce sin saber todavía la velocidad a la que puede correr. Urahara los recibió en el mostrador con la expresión de quien esperaba exactamente esta visita en exactamente este momento, lo cual era probablemente verdad. Ren permaneció en la trastienda. No por instrucción. Por decisión propia. Observar el primer contacto entre Ichigo y Urahara sin ser variable activa era más informativo que participar. Y porque Rukia había dicho cuando sea el momento correcto respecto a presentarlo, y ese momento no era necesariamente ahora. Escuchó la conversación a través de la cortina índigo. Urahara habló con Ichigo con el mismo tono que usaba para todo. Informativo, ligeramente oblicuo, con esa calidad de quien da suficiente información para que el interlocutor llegue solo a la conclusión que quiere que llegue. Ichigo respondió con monosílabos al principio, luego con oraciones cortas, luego con las preguntas directas que Ren había aprendido a asociar con él. El tipo de preguntas que van al núcleo del asunto sin el protocolo social que generalmente rodea las preguntas difíciles. ¿Puedes entrenarme o no? Eso fue lo que finalmente preguntó Ichigo, cortando una explicación de Urahara a la mitad con la impaciencia de alguien cuyo umbral para el rodeo es estructuralmente bajo. Ren casi sonrió. La respuesta de Urahara fue afirmativa con condiciones, como siempre. El entrenamiento comenzaría en el precipicio. La duración dependería del progreso. El objetivo era recuperar el Zanpakuto propio. Ren no entendía completamente qué significaba eso para Ichigo, que había heredado poderes prestados y no los suyos propios, pero lo anotó, y desarrollar suficiente control para operar sin destruir cosas que no deberían ser destruidas. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Ichigo. Mañana por la noche, dijo Urahara. Pausa. Aunque primero hay algo que presentarte. La cortina índigo se abrió. Ichigo Kurosaki entró a la trastienda y encontró a Ren Amamiya sentado en el taburete junto a la ventana con una taza de té en la mano y la postura de alguien que no está sorprendido de verlo porque no estaba sorprendido de que iba a verlo. El reconocimiento llegó inmediatamente. No el reconocimiento de la identidad. Ichigo todavía no tenía nombre para el hombre de la pared de enfrente de la escuela ni para el del callejón, sino el reconocimiento de la firma. Ren lo vio en los ojos marrón oscuro. Ese ajuste involuntario de la percepción espiritual que Ichigo todavía no sabía que tenía, pero que funcionaba de todas formas, detectando la anomalía de la firma de Ren con la misma certeza con que había detectado su presencia en el patio y en el callejón. Tú, dijo Ichigo, con el mismo tono de entonces pero diferente. Esta vez había contexto acumulado detrás, 3 días de eventos que habían cambiado la naturaleza de lo que ese tú significaba. Yo, confirmó Ren. Ichigo miró a Rukia. ¿Lo conoces?, dijo. No pregunta. Nos presentamos hace 3 días, dijo Rukia, con la economía de quien ha decidido cuánta información dar en este intercambio específico. Te lo iba a mencionar cuando fuera el momento correcto. Ichigo procesó eso con el ceño fruncido estándar. ¿Y ahora es el momento correcto? Ahora es el momento disponible, dijo Rukia, con una distinción que Ren apreció y que Ichigo aparentemente también apreció, porque el ceño se ajustó un grado de irritado aceptable. Urahara entró detrás de los dos con el bastón y el sombrero y esa presencia que llenaba los espacios sin necesitar ocuparlos físicamente. Ren Amamiya, dijo, como si estuviera terminando una presentación que había comenzado 6 días atrás sin que nadie lo supiera. Llegó a Karakura la noche antes de que tú recibieras los poderes de Rukia. De otro mundo. Lleva aquí 9 días. Ichigo miró a Ren con esa expresión que era su modo de procesar información que no tenía precedente. Directa, sin filtro, con el tipo de evaluación que no pasa por el protocolo social porque el protocolo social nunca le había parecido particularmente útil.
Otro mundo, repitió. Sí. ¿Cómo? No completamente, dijo Ren. Todavía. Ichigo consideró eso. ¿Y llevas 9 días aquí y no habías dicho nada? Te dije mi nombre en el callejón. Eso no cuenta. No. Pero era lo que tenía entonces. Ichigo lo miró durante un momento más con esa evaluación que no era hostil sino simplemente honesta, la mirada de alguien que está determinando si la persona frente a él es el tipo de problema que necesita atención o el tipo que puede ignorarse provisionalmente. Luego se sentó en el taburete opuesto con el lenguaje corporal de alguien que ha decidido que la situación merece más tiempo pero no necesariamente más distancia. ¿Qué puedes hacer? Preguntó. La pregunta era práctica y completamente característica, y Ren la respondió con la misma moneda. Invocar una manifestación de mi psique que puede eliminar hoyos. Percibir presión espiritual con detalle suficiente para leer firmas individuales. Moverme con velocidad y precisión de combate, aunque este mundo todavía afecta mi rendimiento físico. Pausa. Y evaluar situaciones de campo con información incompleta mejor que la mayoría. Ichigo procesó el inventario. ¿La cosa del capote rojo que vi en el patio de la escuela? Ren parpadeó. ¿Lo viste desde el patio? Por medio segundo. Pensé que me estaba imaginando cosas. Ichigo se encogió ligeramente de hombros con el gesto de quien ha tenido que descartarse a sí mismo como fuente confiable de información demasiadas veces. Llevaba meses viendo cosas que nadie más veía. Una figura más no era necesariamente real. 5 días antes de que Rukia llegara, calculó Ren. Lo vio desde el patio cuando lo invoqué brevemente durante el recorrido de observación. La firma naranja, incluso entonces, había tenido suficiente sensibilidad para registrar una invocación parcial a esa distancia. Era real, dijo Ren. Ya lo sé, dijo Ichigo, con ese tono específico de quien lleva demasiado tiempo siendo la única persona que veía las cosas reales para que la confirmación produzca alivio en lugar de cansancio. Ya sé que todo era real. Ese es el problema. El silencio que siguió tuvo una textura que Ren reconoció. No el silencio de personas que no tienen nada que decir, sino el de personas que tienen demasiado y están eligiendo el orden. Rukia lo llenó primero. Ren, dijo, con el tono de quien está estableciendo la arquitectura de la conversación, ¿le explicamos el sistema o empezamos por el contexto inmediato? El contexto inmediato tiene más urgencia, dijo Ren. El sistema puede construirse encima después. Rukia asintió. Urahara, que había estado observando desde el marco de la puerta con el tono específico de quien está viendo funcionar un experimento que diseñó, se separó de la pared. Entonces les dejo, dijo, con la ligereza de quien sabe exactamente cuándo su presencia es más útil afuera que adentro. Ten el mostrador si lo necesitan. Salió. Los tres se quedaron en la trastienda con la luz amarillenta de la lámpara de bajo voltaje y el zumbido lejano de los cables de alta tensión y la calidad específica de Karakura de noche que Ren había aprendido a leer como los Hoyous están despiertos en algún lugar pero todavía no aquí. Ichigo preguntó primero, porque era Ichigo. ¿Qué es exactamente un Hoyou? Rukia me explicó algo pero quiero la versión completa. Rukia lo miró con una expresión que era mitad te lo expliqué perfectamente y mitad supongo que una segunda fuente no hace daño. Un alma corrompida, dijo Ren. Eso es lo básico. El mecanismo es que el dolor no procesado, sostenido durante suficiente tiempo después de la muerte, consume lo que queda de la identidad y deja solo el hambre. La máscara es el cascarón de lo que era la persona. Ichigo absorbió eso. ¿Siempre fueron personas? Siempre. Algo cruzó la expresión de Ichigo que Ren catalogó como, eso importa para él de una manera que no va a explicar. La firma naranja pulsó con algo que era simultáneamente pena y determinación, esa combinación específica que Ren había visto en el callejón con las flores. ¿Se puede revertir el proceso? La purificación Shinigami los envía al ciclo de reencarnación en lugar de destruirlos, dijo Rukia. No es reversión, pero tampoco es destrucción. ¿Y la cosa que usas tú? Preguntó Ichigo, mirando a Ren. Arsene los elimina. No sé a dónde van. Ren consideró eso un momento. Es una de las cosas que todavía no tengo respuesta. Ichigo procesó la honestidad de la admisión con una expresión que era, ligeramente, más abierta que la de antes. ¿Y por qué Urahara puede ayudarme a recuperar mi Zanpakuto? ¿Qué es un Zanpakuto exactamente? Rukia tomó eso. La explicación técnica era más su territorio, y Ren observó mientras hablaba. Había algo en la manera en que Rukia explicaba las cosas a Ichigo que era diferente a cómo le había hablado a él en el parque.
Más directa todavía, con menos de la distancia evaluativa del primer encuentro. Como si en 3 días de convivencia forzada en el mundo de los vivos hubieran llegado a un idioma común que aún no tenía nombre pero ya tenía sintaxis. Confían el uno en el otro, catalogó Ren. No completamente. Pero suficientemente para que el idioma funcione. Eso era información relevante sobre cómo operar alrededor de los dos. Ichigo escuchó la explicación del Zanpakuto con la concentración específica que tenía para cosas que consideraba importantes. Sin interrumpir, sin el lenguaje corporal de impaciencia que mostraba cuando algo le parecía rodeo innecesario. Cuando Rukia terminó, guardó silencio 10 segundos completos antes de hablar. Y lo que tengo ahora son los poderes de Rukia pero no el espíritu del arma de Rukia. Correcto, dijo Rukia. Entonces tengo la fuerza pero no la herramienta. Tienes la fuerza y tienes tu propio espíritu de arma en algún lugar. El problema es encontrarlo y liberarlo. ¿Y eso es lo que Urahara va a enseñarme a hacer? Entre otras cosas. Ichigo asintió despacio. Miró a Ren. ¿Tú también entrenas con Urahara? En su espacio de entrenamiento, sí. Solo. Ren midió cuánto compartir. Mi situación es diferente. No necesito encontrar un Zanpakuto. Necesito estabilizar la conexión con lo que ya tengo en un mundo que no es el mío. Es más difícil aquí. Diferente. La resistencia es mayor. El costo energético es más alto. Ichigo procesó eso con ese ceño, que era su modo de atención activa. ¿Te duele? La pregunta fue inesperada en su directness. ¿No es incómodo? ¿Ni te afecta? Si no te duele. Con la precisión de alguien que distingue entre las dos cosas y quiere saber cuál es. Ren lo consideró honestamente. Cuando fuerzo demasiado, sí. Hay un tirón en el pecho cuando invoco a Arsene que en mi mundo es manejable y aquí es más costoso. Si llego a cierto nivel de agotamiento energético, empiezo a perder claridad visual y después orientación. ¿Has llegado a ese punto? No. Pero el límite existe. Ichigo asintió con algo que Ren reconoció, con ligera sorpresa, como empatía práctica. No lo siento por ti si no entiendo el tipo de problema que es eso y lo voy a tener en cuenta. Era el mismo tipo de empatía que Ryuji tenía. La que no se anuncia sino que simplemente opera. El pensamiento de Ryuji llegó y esta vez Ren lo dejó estar un momento antes de archivarlo. 9 días. En Tokio, o en el mundo donde Tokio existía, Ryuji Sakamoto llevaba 9 días sin saber dónde estaba su amigo. Eso era un peso que Ren cargaba calladamente porque no había nada útil que hacer con él todavía, pero que existía con toda la gravedad de las cosas reales. ¿Estás bien?, preguntó Ichigo. Ren lo miró. ¿Por qué lo preguntas? Tu cara cambió. Ren evaluó la observación. Ichigo Kurosaki, sin entrenamiento espiritual formal, sin años de trabajo de campo, había leído un microcambio en su expresión que la mayoría de las personas no habrían detectado. La percepción no es solo espiritual, anotó. Lee a las personas también. Instintivo, pensé en alguien, dijo Ren. ¿Verdad simple? ¿De tu mundo? Sí. Ichigo no preguntó más. Tuvo la discreción específica de alguien que entiende que hay cosas que se cargan en silencio porque el silencio es la forma que tienen de sostenerse, y que preguntar es a veces romper la forma en lugar de aliviarla. Rukia, que había estado observando el intercambio con la atención de quien está actualizando una evaluación en tiempo real, se aclaró la garganta. Ichigo, dijo. Hay algo que Ren puede hacer que yo no puedo explicarte desde mi posición. Ichigo la miró. ¿Qué? Contarte cómo se siente tener un poder que viene de ti mismo y aprender a usarlo en campo real. Pausa. Yo soy Shinigami de nacimiento. Para mí los poderes son inherentes, no adquiridos. La experiencia de encontrar algo dentro de ti que no sabías que estaba ahí y aprender a confiar en ello bajo presión es algo diferente. Ichigo giró los ojos hacia Ren. Ren consideró cómo responder a eso. Pensó en Kamoshida. En el momento exacto antes de que Arsene emergiera por primera vez. La rabia y el dolor y la decisión de que algo tenía que cambiar aunque costara todo lo que costara, y la manera en que ese conjunto de cosas se había convertido en llama azul y capote rojo y un ladrón fantástico que era él mismo mirándose desde afuera. La primera vez, dijo Ren, no fue elegida. Fue necesaria. La diferencia entre las dos cosas es que lo necesario sucede una vez y después tienes que elegir si lo repites. Pausa. El poder viene de quien eres, no de lo que eres capaz de hacer. Si la persona que eres es suficientemente real, el poder responde. Si intentas ser alguien diferente para que el poder funcione, no funciona.
Ichigo lo miró con esa expresión complicada de antes, evaluativa y abierta al mismo tiempo. ¿Cómo sabes quién eres? Preguntó, con el tono de quien lleva tiempo pensando en la pregunta sin haberla dicho en voz alta hasta ahora. Ren pensó en Igor. En el Velvet Room. En todas las versiones de la respuesta que había construido a lo largo de un año de palacios y combates y decisiones que nadie más podía tomar por él. No siempre lo sabes, dijo. A veces lo descubres en el momento en que tienes que actuar y descubres qué es lo que no vas a ceder aunque cueste todo lo demás. Ichigo procesó eso en silencio. La firma naranja pulsó con algo que el tercer ojo de Ren catalogó como reconocimiento. No acuerdo intelectual. Reconocimiento más profundo, del tipo que llega cuando algo que siempre has sabido sin poder nombrarlo finalmente encuentra palabras que lo describen. Tu persona, dijo Ichigo después de un momento, ¿tiene nombre? Arsene. ¿Puedo verlo? Ren miró a Rukia. Ella asintió con una inclinación mínima de cabeza. Extendió la mano. El contrato se activó. La resistencia del mundo de superficie, ya familiar como el roce de una prenda que ha amoldado su forma a la tuya después de suficiente uso. Arsene materializó con los bordes al 89% de estabilidad, el capote rojo completamente carmesí, el sombrero de copa preciso, la sonrisa que era libertad elegida y no heredada. Ichigo lo miró. No con el análisis de Rukia en el parque, que había sido técnico y estructurado. Con algo más parecido a lo que había hecho Ren mismo la primera vez que había visto a Arsene completo. La respuesta anterior al pensamiento, cuando algo que no esperabas que existiera resulta ser completamente real y completamente tuyo aunque todavía no sepas exactamente cómo. ¿Es parte de ti? Preguntó Ichigo. Sí. ¿Te habla? Cuando tiene algo útil que decir. Arsene inclinó el sombrero con un gesto que era simultáneamente presentación y evaluación propia, y Ren sintió desde el interior del contrato algo que era raramente articulado pero que esta vez llegó con claridad. Este también tiene algo dentro. Todavía no lo sabe. Pero está ahí, disolvió a Arsene antes de que el SP cayera demasiado. Ichigo siguió mirando el espacio donde había estado. ¿Puedo tener algo así? Preguntó finalmente. Tienes el Zanpakuto, dijo Rukia. Es diferente en mecánica pero la relación es la misma. Espíritu propio. Contrato propio. ¿Cómo es diferente? El Zanpakuto tiene existencia propia fuera de ti, dijo Ren. Arsene existe dentro del contrato. La distinción es de arquitectura pero no de naturaleza. Ambos son reales. Ambos son tuyos. Ambos responden a quién eres. Ichigo asintió despacio, con ese movimiento de quien está guardando algo para pensarlo después con más espacio. ¿Podrías enseñarme? Preguntó a Ren. No lo del Zanpakuto, eso es de Urahara. Sino lo otro. ¿Cómo funcionar en campo con poder que viene de adentro cuando el campo es hostil y no tienes manual? La pregunta lo sorprendió. No por su contenido sino por la honestidad de reconocer lo que necesitaba sin envolver el reconocimiento en ninguna otra cosa. Sin orgullo defensivo, sin el protocolo de solo si no es mucha molestia, sin las capas que la mayoría de las personas añaden a las peticiones directas porque pedir directamente se siente como exponerse. Ichigo Kurosaki pedía porque necesitaba y porque había evaluado que Ren podía dar, y eso era todo. Ren pensó en Morgana enseñándole a moverse en el metaverso los primeros días, cuando todavía no entendía las reglas y los errores costaban. Pensó en Ann aprendiendo a usar a Hécate no porque alguien le hubiera dado un manual, sino porque el campo la había enseñado y ella había tenido la honestidad de aprender en lugar de fingir que ya sabía. Pensó en lo que Arsene había dicho 3 días antes. Este mundo empieza a acostumbrarse a mí. Y pensó, por primera vez desde la noche del tren, con algo más parecido a certeza que a hipótesis. ¿Por qué estoy aquí? Tal vez no había una razón singular. Tal vez era esto. Estar en el lugar donde lo que sabía era útil para alguien que lo necesitaba. Que era la razón más simple y más antigua para estar en cualquier parte, y que no requería arquitectura cósmica para tener sentido. Sí, dijo Ren. Ichigo asintió una vez, con la brevedad de quien ha cerrado un trato que le importa sin necesitar que parezca que le importa. Rukia los miró a los dos con algo que era demasiado pequeño para ser sonrisa pero que ocupaba el mismo espacio. Salieron de la tienda los tres juntos a las 10:15 de la noche. Karakura tenía esa densidad espiritual de las noches que Ren ya reconocía como ritmo normal. El tercer ojo mapeó el radio inmediato.
2 firmas de plus en el bloque norte, una firma Oyou pequeña al sur moviéndose en dirección opuesta, la firma estructurada y fría de Rukia caminando a su izquierda, y la firma naranja de Ichigo a su derecha ardiendo con esa irregularidad viva que era su marca particular. Caminaron media cuadra en silencio. Luego Ichigo dijo, sin girar la cabeza, mirando hacia adelante. Ren. ¿Qué? En el callejón. Las flores eran para mi madre. Lo dijo como había dicho el nombre en el callejón, en voz alta ante un testigo, sin haber sido preguntado, con la textura de algo que necesita ser dicho fuera de la cabeza para que el peso cambie de forma aunque no de tamaño. Ren no respondió inmediatamente. Pensó en su propia madre. En el pueblo al que nunca llegó. En el tren que había partido de Tokio con toda la estructura de un regreso que el universo había decidido interrumpir sin consultar. Lo sé, dijo finalmente. No lo siento ni qué difícil ni ninguna de las respuestas, que eran correctas en protocolo y vacías en sustancia. Solo lo sé, con el mismo tono que Ichigo había usado para decirlo sé sobre sus propias cosas. El reconocimiento directo de que algo existe y que existir es suficiente razón para ser nombrado. Ichigo no dijo nada más. Rukia tampoco. Caminaron el resto de la cuadra en el silencio de 3 personas que han llegado, desde lugares completamente diferentes, a la misma ciudad en el mismo momento por razones que ninguna de las 3 comprende completamente todavía, y que han descubierto que ese punto de partida compartido es, sorprendentemente, suficiente base para algo. No amistad todavía. No confianza completa. Pero algo que se construye en la dirección de esas cosas. Ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien sabe que lo que vale tarda. Esa noche, Ren actualizó el mapa por última vez antes de dormir. Tachó la línea que decía ¿por qué estoy aquí? No porque tuviera respuesta completa. Sino porque la pregunta había cambiado de naturaleza. Ya no era ¿por qué estoy aquí? En el sentido de que arquitectura cósmica me depositó en este callejón. Sino ¿para qué sirve que esté aquí? Que era una pregunta diferente y una que tenía respuestas parciales y trabajables. Parcial 1. Aprender este mundo, sus reglas, su sistema espiritual, la manera en que funciona el tejido de lo que existe aquí. Parcial 2. Ser útil mientras el aprendizaje sucede, que era lo mismo que había hecho durante un año en Tokio y que resultaba ser, independientemente del mundo, el único modo de operar que le parecía honesto. Parcial 3. Encontrar la manera de volver. Que existía, lo sabía con la certeza de quien ha aprendido a confiar en que los caminos existen aunque todavía no sean visibles. Arsene había cruzado con él. El contrato seguía activo. Algo lo había traído aquí, y las cosas que traen también llevan, si encuentras el mecanismo correcto. Todavía no lo había encontrado. Pero Karakura tenía un precipicio donde el tiempo era elástico y el espacio era construido. Tenía a Urahara, que sabía cosas sobre el tejido dimensional que Ren todavía no había preguntado correctamente. Tenía a Rukia, que conocía el sistema espiritual desde adentro, aunque ese adentro fuera institucional y tuviera puntos ciegos. Y tenía a Ichigo Kurosaki, que no sabía nada todavía pero que aprendía con una velocidad y una honestidad que Ren reconocía como el tipo de variables que cambian los cálculos de todos los demás actores en un tablero. Dobló el mapa. Lo guardó. Apagó la lámpara. Y en el espacio entre la vigilia y el sueño, en ese umbral que era territorio propio de ciertas cosas, sintió algo. No una voz. No una habitación. No el terciopelo azul ni las velas altas ni el piano que siempre sonaba desde algún lugar sin fuente visible. Solo una presencia. Como la firma espiritual de algo que él conocía desde antes de conocerlo, en la manera en que se conocen las cosas que forman parte de uno antes de tener nombre para ellas. Cálida. Antigua. Esperando. Todavía no, dijo algo que no era voz pero era comunicación. Pero pronto Ren abrió los ojos en la oscuridad de la habitación norte. El zumbido de los cables de alta tensión afuera. El goteo ocasional del canalón roto. Karakura respirando en la noche. No había nadie en la habitación. Pero la presencia había sido real. Tan real como el asfalto del primer callejón, tan real como el peso de la pistola en el bolsillo, tan real como el nombre Masaki dicho en voz alta ante un testigo en un callejón que olía a tierra húmeda. El Velvet Room no había abierto sus puertas. Pero las puertas sabían que él estaba aquí. Cerró los ojos. Esta vez durmió. Estado de sistema, fin del día 9 HP. 100, recuperación completa, SP. 71, 100, invocación de presentación. -9 SP / recuperación nocturna proyectada. +14 SP, Arsene. Inactivo / estabilidad dimensional.
89%, sin cambio. Evaluando técnicas optimizadas. Cleave 5 SP IA media 16 SP superficie barra 7 SP precipicio inventario. Rejuvenating Serum una pistola real cartucho Tesai red de contactos activa. Urahara Kisuke, confianza. 3, 10, recurso barra aliado calculado, Rukia Kuchiki, confianza. 3, 10, aliada provisional barra información recíproca, Kurosaki Ichigo, confianza. 2, 10, subiendo, variable central barra alumno potencial objetivo inmediato. Apoyar entrenamiento de Ichigo barra continuar calibración de Arsene objetivo a largo plazo. Encontrar mecanismo de retorno Velvet Room. Presencia detectada. Sin apertura. Sin contacto directo. Estado. Esperando, nota de canon, lo que se mueve en las sombras. En el Seireitei, la firma espiritual de Rukia Kuchiki ha comenzado a degradarse en los registros de la 13ª división. El capitán Okitake lo nota pero lo clasifica como interferencia. Por ahora. En otro lugar del Seireitei, en una oficina que tiene demasiados cuadros en las paredes y una sonrisa que nunca llega a donde debería, alguien revisa reportes de actividad en el mundo de los vivos con la paciencia de quien sabe que los planes bien construidos no necesitan ser apresurados. Todavía no ha visto la anomalía de Karakura. Cuando la vea, va a ser interesante de maneras que ninguno de los actores actuales tiene completamente calculadas. Ni siquiera Urahara. Ni siquiera, aunque le cueste admitirlo, a Izensuke en el umbral entre la conciencia y el inconsciente, en un espacio que no tiene coordenadas físicas, pero que existe con la certeza de las cosas que son necesarias, las puertas azules del Velvet Room esperan. Igor tiene paciencia infinita. Siempre la ha tenido. Reina Mamilla llegará cuando la situación genere el tipo de encrucijada que el Velvet Room está construido para tener. El Trickster en la ciudad de las almas capítulo 8. El precipicio y el Zanpakuto, dos tipos de contrato. El entrenamiento de Ichigo comenzó a las 11 de la noche del día siguiente. Ren lo supo antes de que Urahara lo llamara, porque la firma naranja llegó a la tienda con esa intensidad nueva que había adquirido desde la noche del Oyou y que los días intermedios habían ido templando en lugar de apagar. No más brusca que antes. Diferente. Como metal que ha pasado por calor suficiente para saber que puede doblarse sin romperse, aunque todavía no sepa exactamente cuánto. Urahara los llamó a los dos al mismo tiempo. Eso fue lo primero que Ren registró como inusual. La invitación fue simultánea, no secuencial. No primero Ichigo, después Ren. Los dos juntos, con el tono de quien ha diseñado algo que requiere más de una pieza en posición antes de que funcione. Descendieron al precipicio con Tesai detrás cerrando la escotilla con el sonido familiar de madera sobre madera. El cielo artificial estaba diferente esa noche. Ren lo notó antes de tocar el suelo de tierra. Las nubes que normalmente se movían en el patrón casi convincente de nubes reales habían sido reemplazadas por algo más oscuro, más bajo, con la calidad específica de un cielo antes de tormenta. La luz había bajado de tono, de ese amarillo de farol a algo más frío y más azul. El suelo de tierra tenía la densidad de un espacio que espera algo. Urahara había cambiado el ambiente del precipicio. Para el entrenamiento, calculó Ren. La presión psicológica del entorno como variable de entrenamiento. Ichigo miró el cielo artificial y dijo, con la directness característica. ¿Es necesario que sea tan amenazante? La adversidad construida tiene la misma eficiencia que la adversidad real para ciertos tipos de entrenamiento, dijo Urahara, con el bastón apoyado en el hombro. Y considerablemente menos consecuencias permanentes. Eso es una manera muy elegante de decir que el ambiente falso me va a estresar igualmente. Exactamente eso. Ichigo procesó la información con el ceño fruncido estándar y luego asintió, porque era el tipo de lógica que podía aceptar aunque no le gustara. Urahara señaló hacia el centro del espacio. Esta noche el objetivo es simple. Su tono había cambiado. No el del comerciante de barrio ni el del experimentador de datos, sino algo más antiguo, con el peso de alguien que ha entrenado personas para cosas que importaban. Ichigo, necesito que encuentres el núcleo de lo que tienes. No el Zanpakuto todavía. Eso viene después. Primero necesitas saber dónde está lo que eres cuando todo lo demás se quita. ¿Cómo? Ren te lo va a mostrar primero. Ambos miraron a Ren. Ren miró a Urahara con la expresión de quien acaba de descubrir que el plan tenía una sección que no había sido comunicada previamente. No me lo dijiste, dijo. Te lo estoy diciendo ahora. Eso no es lo mismo. No, pero produce el mismo resultado. Urahara sonrió con la serenidad de alguien completamente inmune a la irritación ajena cuando esa irritación es parte del plan.
Lo que quiero que Ichigo vea es la invocación completa. No una demostración de presentación como la de ayer. La invocación real, con el proceso visible. El momento en que el contrato se activa desde adentro hacia afuera. Ren evaluó la petición. No era irrazonable. La lógica era sólida. Mostrarle a Ichigo el proceso de conectar con un poder interno antes de pedirle que lo hiciera él mismo era didáctica correcta. El problema era que la invocación completa, en superficie, con potencia real y no la versión de presentación, iba a costar entre 20 y 25 SP, dependiendo de cuánto tiempo la sostuviera. Miró el SP disponible. 85, después del descanso y la sesión matutina ligera. Margen suficiente. Si era disciplinado. ¿Qué nivel de potencia? Preguntó. Suficiente para que se vea, dijo Urahara. Suficiente para que se sienta. Lo que significaba no la versión de presentación, sino algo más cercano a combate real. Lo que significaba que Ichigo iba a ver el costo real, no la versión cuidada. Ren consideró si eso era un problema o una ventaja pedagógica. Llegó a la conclusión de que eran las dos cosas y que la ventaja superaba al problema. De acuerdo. Se movió hacia el centro del espacio. El suelo de tierra bajo sus pies tenía esa consistencia familiar de las sesiones de entrenamiento, marcado en varios puntos con las huellas de impactos anteriores. Se giró hacia Ichigo, que estaba de pie a 6 metros con los brazos cruzados y esa postura de atención que era su manera de concentrarse sin que pareciera concentración. Lo que vas a ver, dijo Ren, no es un arma. No es una herramienta externa. Es la parte de mí que decidió hace un año que había cosas por las que valía la pena pagar el precio de rebelarse. Pausa. La primera vez no la elegí. Fue necesaria. Todas las veces después la elegí. La diferencia entre las dos cosas es lo que hace que funcione. Ichigo lo miró sin hablar. Escuchando. El costo es real. Lo que ves no es gratis. Lo que sientes después tampoco. Eso también es parte de cómo funciona. Extendió la mano derecha. La diferencia entre una invocación de presentación y una invocación real era la diferencia entre abrir una puerta para mostrar lo que hay al otro lado y abrirla para cruzarla. Ren había aprendido a distinguir entre las dos en algún punto del segundo mes en el metaverso, cuando la distancia entre Joker el personaje y Ren Amamiya la persona había empezado a colapsar de una manera que ya no podía distinguirse desde adentro. La invocación de presentación tenía el costo físico pero no el costo completo. Era mostrar el contrato sin activarlo completamente, como pronunciar un nombre sin el peso de lo que ese nombre significa. La invocación real era el peso completo. Activó el contrato con toda la intención disponible. La resistencia del mundo llegó inmediatamente, ese roce dimensional que ya era tan familiar como el filo de una cicatriz. Presente, constante, comunicando que este poder no era nativo de aquí y que cruzar la barrera costaba cada vez aunque el cuerpo y el mundo se fueran acostumbrando mutuamente. El tirón en el pecho fue más fuerte que en las invocaciones de práctica. No el puño de los primeros días sino algo más articulado, más preciso, como una mano que agarra desde adentro y jala hacia abajo. Ren no lo ocultó. Exhaló con fuerza y mantuvo la postura. La llama azul emergió. Aquí, en el precipicio con su cielo de tormenta artificial y su luz fría y azul, la llama tenía un contraste que nunca había tenido en la superficie. Índigo profundo en el núcleo, destellos de violeta en los bordes, y en el centro del color una calidad que Ren solo podía describir como intención. No fuego decorativo. Fuego que sabe lo que es y por qué existe. Arsene materializó. Y esta vez, con la intención completa detrás, la estabilidad fue diferente. No el 89% de los días anteriores. Algo más. Los bordes del capote rojo eran completamente definidos, sin la translucidez residual que había persistido desde la llegada. El sombrero de copa tenía peso visual propio, proyectando sombra en el suelo de tierra a pesar de que la fuente de luz era difusa. La sonrisa de Arsene era la que Ren recordaba de los mejores combates en el metaverso. No teatral, no calculada, sino el tipo de sonrisa que tiene alguien que ha encontrado exactamente el lugar donde quiere estar y no tiene ninguna intención de irse. El SP cayó 12 puntos en la materialización. El tirón en el pecho se sostuvo como presión constante. 6, 7, 8 puntos por cada 10 segundos de invocación activa. Ren lo sintió con la precisión de quien ha aprendido a leer su propio sistema como un instrumento calibrado. Miró a Ichigo. Ichigo miraba a Arsene con los ojos completamente abiertos. No con miedo. Con esa expresión que Ren había visto antes en personas que encuentran algo que no esperaban que fuera tan real.
La cara de Ryuji la primera vez que Skull emergió, la cara de Yusuke cuando su persona tomó forma por primera vez en toda su complejidad, la cara de personas que llevan tiempo sabiendo que algo existe sin tener la confirmación de que ese algo es tan completo y tan propio como siempre fue. La firma naranja pulsó. Fuerte. Con un latido que Ren percibió no solo con el tercer ojo sino con algo más físico, como cuando dos frecuencias de sonido se superponen y producen una tercera que no viene de ninguna de las dos fuentes. Arsene giró la cabeza hacia Ichigo. Eso no sucedía normalmente. Arsene respondía a la dirección de Ren, no a la presencia de terceros. Pero ahí estaba. El persona mirando al chico del pelo naranja con algo que en otro ser habría sido reconocimiento. Interesante, comunicó Arsene, no en palabras sino en textura. Ren no respondió a eso. Lo archivó. Disolvió la invocación después de 20 segundos completos. El alivio en el pecho fue pronunciado. SP-58. El costo había sido honesto. Se giró hacia Ichigo. ¿Qué sentiste? Preguntó. ¿No qué viste? ¿Qué sentiste? Ichigo tardó un segundo en responder, como si la pregunta requiriera acceder a información que no estaba en el lugar habitual. Calor, dijo. No físico. Como cuando alguien dice algo que es verdad y que no querías escuchar pero que de todas formas se siente correcto. Pausa. Y algo más. Como si hubiera algo dentro de mí que reconoció lo que vi aunque no sepa qué es todavía. Ren asintió. Eso segundo, dijo, es lo que Urahara necesita que encuentres. Ichigo miró hacia el espacio donde había estado Arsene y luego hacia sus propias manos con la expresión de alguien que acaba de recibir un mapa de un territorio que lleva tiempo pisando sin saber que tenía nombre. Urahara, desde donde había estado observando en silencio, habló entonces. Ichigo. Ahora tú. Lo que siguió duró 2 horas. Ren observó desde el perímetro mientras Urahara guiaba a Ichigo a través de los primeros pasos del proceso que Ren conocía como encontrar el núcleo, aunque Urahara lo llamara por otro nombre y el mecanismo fuera diferente en arquitectura aunque no en naturaleza. La diferencia fundamental. Ren había encontrado el suyo en un momento de crisis que no dejaba alternativa. La rabia y el dolor habían actuado como catalizador, habían reducido el problema a su esencia más simple. O cedes todo o no cedes nada. Ichigo tenía el mismo tipo de material interior. Ren lo veía en la firma naranja, que pulsaba con una intensidad que aumentaba cuando la atención de Ichigo se volvía hacia adentro y se irregularizaba cuando algo externo la perturbaba. El problema era que Ichigo tenía demasiado. Demasiado poder, demasiada intensidad, demasiado de todo lo que hacía que la firma naranja fuera lo que era, y sin el catalizador específico de aquella primera noche no encontraba el hilo que llevaba al centro. Era como buscar la fuente de un río desde dentro del río. El agua estaba en todas partes y eso hacía que la fuente fuera invisible. Urahara lo guiaba con instrucciones que eran más preguntas que órdenes. ¿Qué es lo que no cederías aunque costara todo lo demás? ¿Qué parte de ti es demasiado tuya para ceder? Ichigo respondía con frustración creciente que se leía en la firma antes de llegar a la expresión. No funciona así, dijo después de 40 minutos, con el tono específico de alguien que ha intentado la instrucción honestamente y ha llegado a la conclusión de que la instrucción tiene un problema. No puedo encontrar una cosa. Todo se siente igual de importante. Eso es porque todavía no has perdido nada que importe, dijo Urahara, con el tono más serio que Ren le había escuchado. Ichigo lo miró. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que el núcleo se define por contraste. Por lo que no puedes perder. Pausa. Ren. ¿Cuándo encontraste el tuyo? Ren, desde el perímetro, entendió que la pregunta era tanto para Ichigo como para él. Consideró cuánto decir. La respuesta honesta requería Kamoshida, y Kamoshida requería Shujin, y Shujin requería el expediente y el año en Tokio y la cadena entera de cosas que habían llevado a ese primer momento en la distorsión. No había manera de dar la respuesta completa sin el contexto completo. Pero el núcleo de la respuesta era más simple que el contexto. Cuando vi a alguien usando su poder para destruir a personas que no podían defenderse, dijo, y entendí que la única manera de detenerlo que tenía era ser exactamente el tipo de persona que el sistema había decidido que no debía existir. Pausa. El núcleo no fue quiero ser poderoso ni quiero ganar. Fue no voy a mirar para otro lado aunque el sistema diga que es lo correcto. Ichigo lo miró con una expresión que Ren ya conocía. La que tenía cuando reconocía algo. No mirar para otro lado, repitió, en voz baja. Aunque cueste. Aunque nadie te vea hacerlo. Aunque el sistema te diga que eres el problema por no mirar para otro lado.
La firma naranja pulsó con algo diferente a todo lo que Ren había registrado hasta ese momento. Más quieto, más profundo, con la calidad de una frecuencia que ha encontrado su tono justo. No ardiente como de costumbre. Firme. Como algo que sabe exactamente dónde está. Urahara observó la firma de Ichigo con los ojos de quien ve exactamente lo que esperaba ver. Eso, dijo, señalando hacia Ichigo con el bastón. Quédate ahí. Lo que sucedió a continuación fue difícil de describir en términos que Ren tuviera en su vocabulario. Ichigo no invocó nada. No hubo llama azul ni capote rojo ni el sonido de un contrato activándose. Lo que hubo fue un cambio en la firma. Ese punto de quietud que había encontrado empezó a expandirse hacia afuera, lento y absolutamente firme, como calor desde una fuente constante. La presión espiritual que normalmente pulsaba con irregularidad emocional se ordenó. No se volvió fría ni calculada. Seguía siendo naranja, seguía siendo Ichigo, pero tenía estructura ahora, tenía dirección. El cielo artificial del precipicio respondió. Las nubes de tormenta se iluminaron desde adentro con algo que no era exactamente luz, más parecido a la manera en que el cielo cambia antes de que suceda algo grande. Ese momento de pausa antes del trueno cuando el mundo entero parece contenerse. Urahara no dijo nada. Tesai, que había estado en el perímetro opuesto, se incorporó levemente. Ichigo abrió los ojos. Tenían una expresión que Ren reconoció con precisión. La de alguien que acaba de encontrar algo que siempre estuvo ahí y que esa certeza lo cambia todo, aunque no cambie nada exterior todavía. Ahí está, dijo Ichigo. En voz muy baja. Como si hablara solo. Sí, dijo Urahara. Con el mismo tono, igualmente bajo, igualmente preciso. Ichigo exhaló. La firma se normalizó. Las nubes del precipicio volvieron a su patrón. La presión espiritual que había llenado el espacio por esos 30 segundos se disipó como calor después del mediodía. Pero la textura de la firma de Ichigo era diferente a la de todos los días anteriores. No más fuerte. Más suya. Ren lo registró en el mapa y no dijo nada porque no había nada que decir que no fuera interrumpir algo que acababa de encontrar su forma correcta. A la 1:30 de la madrugada, Urahara declaró el fin de la sesión con la misma naturalidad con que habría cerrado una tienda al final del día. Subieron del precipicio en el orden inverso al que habían bajado. La trastienda estaba como siempre. La luz amarillenta, el zumbido lejano, el olor a madera y polvo de tienda que había pasado tiempo suficiente siendo tienda para que el olor fuera permanente. Tesai preparó té sin que nadie lo pidiera. Los tres se sentaron alrededor de la mesa baja con la calidad de personas que han gastado energía real y necesitan un momento antes de regresar al mundo de la superficie. Ichigo sostenía la taza con las dos manos y miraba el vapor con esa expresión de procesamiento activo que tenía cuando algo importante necesitaba asentarse. ¿Siempre cuesta eso?, preguntó finalmente, dirigiéndose a Ren. ¿El qué específicamente? Encontrar el centro. Quedarte ahí. Pausa. Se siente como sostener algo muy pesado con una sola mano. Al principio sí, dijo Ren. Después se vuelve postura en lugar de esfuerzo. Pero lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ren pensó en los primeros meses. En cuántas veces había perdido el hilo entre una batalla y la siguiente y había tenido que encontrarlo de nuevo en el momento menos conveniente. Más del que quieres que tome, dijo. Menos del que temes que tome. Ichigo consideró eso con el ceño fruncido y luego asintió una vez, con el pragmatismo de quien acepta una respuesta honesta aunque no sea la que quería. Tu persona, dijo después de un momento, ¿te miró esta noche? Al principio, cuando lo invocaste. Ren lo miró. Lo noté. ¿Por qué hizo eso? Ren consideró la respuesta. Arsene no había dado explicación durante la sesión, y en el tiempo después había permanecido en ese silencio que tenía cuando estaba observando más que comunicando. Pero Ren había estado suficiente tiempo con el persona para distinguir entre el silencio de no tengo nada que decir y el silencio de tengo algo que decir pero el momento correcto no es ahora. Era el segundo. No lo sé todavía, dijo. Verdad simple. No evasión. Ichigo pareció aceptar eso. Cuando encuentre el Zanpakuto, dijo, ¿es parecido a lo que tú tienes con Arsene? En esencia sí. En forma no. Ren midió cómo explicar la distinción. Arsene es el contrato que soy. El Zanpakuto es el contrato que tienes. La diferencia es que yo no podría prestarte a Arsene ni tú podrías prestarme tu Zanpakuto. Son específicamente suyos. El contrato es con la persona exacta que eres, no con la categoría de persona que eres. ¿Por eso los poderes de Rukia no se sienten del todo míos?
Probablemente parte de la razón, sí. Ichigo miró su taza. Luego miró hacia la cortina índigo como si pudiera ver a través de ella hasta el precipicio y el cielo artificial que había respondido a lo que había encontrado esta noche. Él, dijo, sin nombrar al Zanpakuto pero con el tono de quien está hablando de algo específico, está ahí. Lo siento. No claro, como cuando Arsene apareció antes. Más como cuando sabes que hay alguien en una habitación aunque no lo veas. Eso es exactamente como empieza, dijo Ren. Ichigo asintió. Y esta vez el asentimiento tenía la textura de algo que iba a cargarse con cuidado, no con urgencia, porque la urgencia era para cuando el tiempo apremia y esta noche había aprendido algo que requería el tiempo que requería. Urahara los retuvo a ambos cuando Ichigo se levantó para irse. No con el tono de información táctica sino con algo más directo, lo que Ren había aprendido a asociar con los momentos en que Urahara consideraba que el protocolo de entrega gradual tenía que ceder a la practicidad. Mañana por la noche hay un Ollou de clase alta moviéndose hacia Karakura desde el noroeste, dijo. Llegará entre las 10 y la medianoche. Demasiado grande para ignorarlo. Demasiado grande también para que yo lo gestione solo sin levantar más firma espiritual de la que conviene en este momento. Ichigo lo miró. ¿Puedo eliminarlo? No con los poderes de Rukia solamente. No todavía. Urahara inclinó el sombrero. Pero con apoyo coordinado, el resultado es manejable. Los dos miraron a Ren. Ren evaluó el SP disponible. Con la sesión de esta noche y el descanso de mañana. Estimado 80 al momento del combate. Un Ollou de clase alta requería IA a potencia alta o múltiples clave coordinados. Costo estimado. 30, 40 SP dependiendo de la duración del combate. Margen ajustado. El último serum de Takemi como red de seguridad. ¿Tenemos información sobre el tipo? Preguntó. Firma consistente con un menos que ha desarrollado forma parcialmente estable. No Hylian todavía, pero más avanzado que los Ollous de clase media que has encontrado hasta ahora. Pausa. Tendrá una versión de cero espiritual. La diferencia con lo que has visto antes es que puede proyectarlo. Un ataque a distancia, procesó Ren. Cambia la táctica de aproximación, radio de proyección. Estimado 15 metros. Con precisión variable. Debilidad conocida. La máscara, como todos. Pero este nivel de Ollou tiene máscara reforzada. Va a requerir impacto sostenido o un golpe de alta potencia en el punto de fractura exacto. Ren miró a Ichigo. Ichigo miraba el espacio entre él y el punto donde Arsene había estado esta noche con esa expresión que Ren reconocía como cálculo disfrazado de quietud. Apoyo de flanqueo, dijo Ichigo, sin preámbulo. Tú me cubres el ángulo que yo no puedo cubrir y yo voy directo. ¿Tienes suficiente control de la presión espiritual para un golpe concentrado? Esta noche encontré el centro. Mañana lo uso. Era una declaración con más confianza de lo que la experiencia técnica justificaba, pero Ren había aprendido a distinguir entre la confianza que venía de soberbia y la que venía de conocerse a uno mismo. Esta era la segunda. De acuerdo, dijo Ren. Pero establece la señal antes. Si el combate cambia y necesito ajustar posición, necesito que me lo indiques antes de moverte. Ichigo lo miró con algo que era evaluación y acuerdo simultáneos. 3 golpes al suelo si necesito que cambies de flanco. Recibido. Urahara los observó con la expresión que había llegado a reconocer como exactamente lo que esperaba pero más rápido de lo que calculé. Eso, por alguna razón, era lo más inquietante de todo. Esa noche, en la habitación norte, Ren no actualizó el mapa. Lo miró durante un momento. Los nombres, las firmas, los números de SP y estabilidad y confianza, la red de información que había construido ladrillo por ladrillo desde el callejón del primer día. Luego lo dobló y lo dejó a un lado. Había algo en los números que no capturaba lo de esta noche. El momento en que Ichigo había encontrado el centro. La manera en que el cielo artificial había respondido. Arsene mirando a Ichigo con ese reconocimiento que todavía no tenía explicación. Algunas cosas no eran información. Eran eventos. Y los eventos se registraban diferente a la información. Se recostó en el futón con los ojos abiertos hacia el techo de madera. Pensó en el primer entrenamiento con Morgana en Kamoshida. En cómo el metaverso había sido incomprensible hasta que no lo fue, en el momento específico donde las reglas habían dejado de ser obstáculo y se habían convertido en terreno, en la diferencia entre conocer un sistema y vivir dentro de él. Karakura estaba cruzando esa línea. Ya no era un lugar desconocido que navegaba con cuidado.
Era un lugar con textura propia, con firmas que reconocía, con un ritmo que había internalizado sin notarlo. El tercer ojo ya no tenía que esforzarse para leer la neblina de colores. Llegaba sola, como parte del fondo normal de la percepción, como la manera en que en Tokio había aprendido a leer la densidad de una sala sin pensar en ello. Este mundo empieza a acostumbrarse a mí, había dicho Arsene. Quizás también él se estaba acostumbrando al mundo. La diferencia entre acostumbrarse y pertenecer era grande. Ren no pertenecía a Karakura. Tenía un mundo al que volver, personas que lo esperaban sin saber que lo estaban esperando, una vida que había sido interrumpida en un vagón de tren por algo que todavía no comprendía completamente. Pero acostumbrarse era suficiente por ahora. Pronto, había dicho la presencia en el umbral del sueño. Ren cerró los ojos. Y esta vez, en el espacio exacto entre la vigilia y el sueño, el umbral tuvo una textura diferente. No las puertas todavía. Pero el corredor que lleva a las puertas. El olor que precede al Velvet Room. Ese aroma específico que no era incienso ni madera ni ninguna cosa con nombre preciso, sino la suma de todas ellas más algo que solo existe en los espacios que están al borde de dos realidades simultáneas. La voz, cuando llegó, fue un fragmento. Apenas suficiente para ser escuchado. Apenas suficiente para ser real. El contrato persiste más allá de los mundos, porque el contrato no es de este mundo ni de aquel. El contrato es de quien lo sostiene, y luego el sueño, completo y sin interrupciones, por primera vez desde la noche del tren. Estado de sistema, fin del día 10 HP. 100, 100 SP. 58, 100, invocación completa. Menos 27 SP barra recuperación nocturna proyectada. Más 15 SP, Arsene. Inactivo barra estabilidad dimensional. 92%, 3%, invocación con intención completa, técnicas en combate mañana. Clave. 5 SP superficie barra objetivo. Máscara, EIA alta potencia. Estimado 28, 32 SP barra objetivo. Punto de fractura inventario. Rejuvenating Serum 1, reserva de emergencia, pistola real cartucho Tesai combate programado. Olou clase alta, mañana 22:00, 24:00, táctica. Flanqueo coordinado con Kurosaki Velvet Room. Fragmento de voz detectado en umbral del sueño. Contenido parcial. Estado. Aproximándose, nota de canon, paralelos. Lo que Ichigo encontró esta noche en el precipicio, ese centro quieto y firme que Urahara necesitaba que identificara, es el primer paso del camino que lo llevará a Zangetsu. No el Zanpakuto todavía, no el nombre, no el filo. Pero la dirección. El mismo proceso que Ren describe como lo que no cederías aunque costara todo lo demás, es lo que el mundo Shinigami llamaría voluntad de acero y que Zangetsu, cuando llegue el momento de conocerse, reconocerá como la razón por la que este portador específico merece este contrato específico, dos contratos diferentes. Dos arquitecturas. La misma naturaleza Arsene lo vio esta noche antes de que ninguno de los dos tuviera palabras para ello en el umbral del sueño de Ren, las puertas azules del Velvet Room han encontrado el ángulo correcto. No se abrirán esta noche. Pero mañana, si el combate produce lo que los combates a veces producen, el tipo de encrucijada que solo existe cuando todo lo que uno es se pone en la balanza contra todo lo que el mundo exige, Igor estará esperando con la paciencia de quien lleva milenios esperando exactamente ese tipo de momento. Las puertas se abren cuando el portador las necesita, no cuando las busca mañana. Reina Mamilla las va a